¿Sigues viviendo en un apartamento alquilado?, se burló mi hermano en la reunión familiar. ¡Qué desperdicio del dinero que papá invirtió en la universidad! Sonreí y dije, mira por la ventana. Ahí estaba, el nombre de mi empresa tecnológica de $80 millones en la torre más grande de la ciudad. Se quedaron sin palabras cuando... La invitación estuvo en el mostrador de mi cocina durante 3 días antes de que finalmente la abriera. Papel color crema, relieve dorado, todo a la perfección. Reunión familiar Martínez, celebrando el éxito juntos. Recorrí las letras con los dedos, sintiendo las ligeras crestas del costoso cartón contra mi piel. Por supuesto, lo habían dado todo, siempre lo hacían cuando se trataba de presumir. Mi teléfono zumbó. Otro mensaje de texto de mi madre, Olivia, por favor, confirma si vienes. Todos estarán allí, incluso Marcus viene de Londres. Marcus, mi hermano mayor, el hijo de oro, el banquero de inversiones que no podía hacer nada mal. El que obtuvo una beca completa para Stanford, mientras yo decidí abandonar la universidad para perseguir mis sueños de startup tecnológica. ¡Qué desperdicio!, dijo papá. Invertimos tanto en tu educación, y lo tiras todo por un sueño imposible. Miré alrededor de mi modesto apartamento de una habitación. Las paredes estaban desnudas, excepto por mi pizarra cubierta de código y diagramas de flujo. Mi escritorio estaba desordenado con 3 monitores, dispositivos de prueba y tazas de café vacías. Para ellos, esto parecía un fracaso, para mí, era el lugar de nacimiento de algo revolucionario. Respondí, estaré allí. La reunión se celebraría en The Crimson, el hotel de lujo más nuevo del centro. Desde el piso 40, se podía ver todo el horizonte de la ciudad, incluida la enorme valla publicitaria digital que acababa de instalarse en la Torre Wesley, la misma que se iluminaría con el nombre de mi empresa en exactamente 4 horas. Pero ellos no sabían eso, no sabían nada de lo que había construido en los últimos 5 años. Mientras me vestía para la reunión, pensé en la última reunión familiar, Navidad, hace 2 años. Marcus acababa de cerrar su primer gran trato. Papá había sacado el costoso whisky, brindó por mi hijo, que continúa el legado de excelencia de los Martínez. Yo me había sentado en silencio, picoteando mi comida, sabiendo que en mi bolso de portátil estaba el primer prototipo de lo que se convertiría en el innovador software de interfaz neuronal de Neuroch. El mismo software que más tarde atraería $80 millones en financiación de Serie B, y revolucionaría la forma en que las personas interactúan con la tecnología. El mismo software que ellos desestimaron como jugar con ordenadores. Elegí un vestido negro sencillo para la reunión, sin etiquetas de diseñador, sin joyas llamativas. Que pensaran lo que siempre pensaron, que no podía permitirme algo mejor. Me recogí el pelo oscuro en un moño pulcro, apliqué un mínimo de maquillaje y cogí las llaves de mi coche. El mismo viejo Toyota que había conducido desde la universidad, otro motivo de burla familiar. El viaje a The Crimson me dio tiempo para pensar en los días que pasé programando hasta que me ardieron los ojos, en las noches que dormí en el suelo de mi oficina porque no podía pagar el alquiler y los costes del servidor, en los inversores que me rechazaron uno tras otro, hasta esa reunión decisiva con Sarah Blackwood en Venture Capital Partners. Este es el diseño de interfaz más innovador que he visto en una década, había dicho ella, entendiendo realmente lo que había construido. El vestíbulo del hotel ya estaba lleno de miembros de la familia Martínez cuando llegué. Primos con trajes de diseñador, tías cubiertas de joyas, todos compitiendo por ser los más exitosos, los más impresionantes. Olivia, la voz de mi madre resonó por el suelo de mármol. Me dio un beso al aire en la mejilla, sus ojos haciendo su habitual y rápida evaluación de mi apariencia. Estábamos preocupados de que no vinieras. Siempre estás tan ocupada con tu cosa de los ordenadores. Mi cosa de los ordenadores, la empresa valorada en más de $80 millones, la tecnología que las principales publicaciones tecnológicas llamaban el futuro de la interacción humano-ordenador. Pero claro, mi cosa de los ordenadores. No me lo perdería, dije, siguiéndola al ascensor. El piso 40 era aún más opulento de lo que había imaginado. Ventanas de suelo a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Candelabros de cristal captaban el sol de la tarde, enviando reflejos de arcoíris por los manteles blancos. Y allí, a través de las ventanas occidentales, se alzaba la Torre Wesley. La valla publicitaria estaba oscura ahora, pero en 3 horas y 27 minutos, todo cambiaría.
Hermanita, la voz de Marcus resonó por la habitación. Se acercó, su costoso reloj brillando, la confianza emanando de cada poro. ¿Todavía con el mismo vestido del año pasado? Algunas cosas nunca cambian, ¿eh? Sonreí, recordando el correo electrónico que había recibido esa mañana, el que confirmaba la fecha de salida a bolsa de Neuroch, el que predecía que nuestras acciones abrirían a $150 por acción. Algunas cosas sí cambian, Marcus, más de lo que crees. Papá se unió a nosotros, con el whisky en la mano. Marcus acaba de cerrar otra adquisición importante, $200 millones en activos. Así es como se construye la verdadera riqueza, Olivia, no con, agitó la mano vagamente, páginas web o lo que sea que estés haciendo. Revisé mi teléfono. Un mensaje de mi circuito, prueba de la valla publicitaria exitosa. Todos los sistemas listos para la gran revelación. Perfecto. La familia se reunió para la cena, unos 40 de nosotros alrededor de una mesa enorme. Marcus, naturalmente, se sentó a la derecha de papá. Yo fui relegada al extremo opalado, entre mi prima María, que acababa de abrir su tercera Faustike, y el tío Robert, quien todavía pensaba que Facebook era tecnología de vanguardia. La fanfarronería comenzó de inmediato. Marcus dominaba, por supuesto, detallando sus últimas conquistas en el mundo financiero. Mi primo James habló de su nuevo Mercedes. La tía Sofía mostró fotos de la boda de su hija con un príncipe europeo menor. Luego, el centro de atención se volvió hacia mí. Entonces, Olivia, llamó Marcus, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, ¿sigues viviendo en ese apartamento alquilado? ¿Cuánto tiempo lleva ya? 5 años. La mayoría de la gente tendría algo que mostrar después de todo ese tiempo. La habitación quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí, algunos compasivos, la mayoría críticos. Estaban esperando que balbuceara excusas, que defendiera mis elecciones, que explicara mi aparente fracaso. Miré mi reloj, momento perfecto. En realidad, Marcus, dije, poniéndome de pie lentamente, ¿por qué no miras por la ventana? La que da a la torre Wesley. Él frunció el ceño, pero se giró en su silla. Otros siguieron su mirada. La valla publicitaria cobró vida. En azul y blanco brillante, de 15 metros de altura, apareció el logotipo de mi empresa, Neuroch. El futuro es neural. Debajo, titulares de noticias desplazándose, Neurotech revoluciona la interacción humano-ordenador, startup tecnológica valorada en $80 millones se prepara para una histórica IPO, la CEO Olivia Martínez nombrada en la lista Forbes 30 Under 30. El silencio en la habitación era ensordecedor. Me quedé de pie, observando sus rostros mientras se daban cuenta. La mandíbula de Marcus se desencajó. El vaso de whisky de papá se congeló a mitad de camino hacia su boca. La compostura perfectamente mantenida de mamá se quebró. Esa es mi empresa, dije en voz baja. La que ustedes llamaron una pérdida de tiempo. La que dijeron que nunca llegaría a nada. La que está a punto de salir a bolsa con una capitalización de mercado estimada en más de $1.000 millones. Pero vives en un apartamento pequeño, balbuceó Marcus, conduces un Toyota. Sonreí. Porque invertí hasta el último centavo en la empresa, porque creí en construir algo real, no solo en presumir de una riqueza que aún no había ganado. Papá se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. Olivia, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Me habrían escuchado?, pregunté. ¿O habrían intentado tomar el control, como hicieron con el primer negocio de Marcus? ¿Habrían entendido realmente lo que estaba construyendo, o solo habrían visto signos de dólares? La valla publicitaria continuó su exhibición, proyectando una luz azul sobre sus rostros conmocionados. Mi teléfono empezó a vibrar, notificaciones de sitios de noticias tecnológicas que recogían el anuncio de la IPO, mensajes de LinkedIn inundando, Twitter explotando con la noticia. Pero no había terminado, todavía no. Esto era solo el principio de lo que tenía que mostrarles. El silencio que siguió se sintió como algo físico, pesado y denso en el aire de esa lujosa habitación de hotel. Mi teléfono no dejaba de vibrar, felicitaciones de inversores, solicitudes de entrevistas de revistas tecnológicas, mensajes de empleados celebrando nuestra inminente salida a bolsa. Pero mis ojos estaban fijos en los rostros de mi familia, observando el espectro de emociones que se reflejaban en ellos.
Marcus se recuperó primero, sus instintos de banquero entrando en acción. 80 millones de dólares, dijo, tratando de sonar casual pero sin lograr ocultar la tensión en su voz. Eso es impresionante, pero la valoración no es lo mismo que los ingresos reales. ¿Cuánto estás ganando realmente? Saqué mi tableta, abrí un archivo. El trimestre pasado, 22 millones de dólares en ganancias puras. Las proyecciones para este trimestre son aún más altas, ahora que hemos firmado contratos exclusivos con 3 grandes empresas tecnológicas. Deslicé la tableta por la mesa. Siéntanse libres de verificar los números. Sé cuánto les gusta la debida diligencia. Él la agarró, comenzó a desplazarse frenéticamente. Papá se inclinó sobre su hombro, sus cabezas juntas mientras examinaban los informes financieros. Pude ver el momento en que llegaron a los números proyectados de la IPO. Ambos se pusieron pálidos. Pero nunca dijiste nada, susurró mamá desde el otro lado de la mesa. Todos estos años, pensamos que tú. Pensaron lo que quisieron pensar, la interrumpí, manteniendo mi voz firme. Me vieron trabajando desde un apartamento pequeño y asumieron que estaba pasando apuros. Me vieron conduciendo un coche viejo y decidieron que estaba fracasando. Ni una sola vez alguno de ustedes preguntó realmente qué estaba construyendo. La tía Sofía carraspeó. Cariño, no puedes culparnos. Las startups tecnológicas son muy arriesgadas, no como los bienes raíces o la banca. Me reí, sin molestarme en ocultar la amargura. ¿Arriesgado? Hablemos de riesgo. Hablemos de cómo las últimas 3 inversiones, seguras, de Marcus perdieron dinero. O como el fondo de cobertura de mi primo James está bajo investigación de la SEC. Sí, lo sé, James se atragantó con su vino. ¿O deberíamos hablar del intento fallido del tío Robert de expandir su negocio al extranjero? La habitación se volvió aún más silenciosa, si eso era posible. Asumí un riesgo, sí, pero lo hice de forma inteligente. Viví por debajo de mis posibilidades, reinvertí cada ganancia. Construí algo sostenible, mientras todos ustedes compraban coches nuevos y casas de vacaciones para impresionarse mutuamente. Finalmente habían levantado la vista de la tableta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué revelar todo esto en la reunión familiar? Caminé hacia la ventana, señalé la valla publicitaria que seguía brillando contra el cielo que oscurecía. Porque mañana por la mañana, cuando abran los mercados, todo cambia. Neuroch sale a bolsa, y quería que todos lo oyeran de mí primero, en persona, para que entendieran exactamente de qué se han estado burlando todos estos años. Mi teléfono volvió a vibrar, un mensaje de Sarah Blackwood, los principales medios de noticias tecnológicas están recogiendo la historia. Prepárate para una semana loca. La verdadera pregunta, dijo Marcus, su voz adoptando ese tono suave y practicado que usaba para los negocios, es cómo podemos involucrarnos como familia. Seguramente hay una oportunidad para algunas acciones previas a la IPO, ¿o? No. La palabra salió cortante, definitiva. Varias personas se encogieron. Esto no es un negocio familiar. Esta es mi empresa, construida con mis ideas, mi trabajo, mis sacrificios. Los mismos de los que todos ustedes se rieron, ¿recuerdan? La Navidad pasada, Marcus, cuando dijiste que yo estaba jugando a ser empresaria, mientras tú hacías negocios de verdad. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. O tú, papá, cuando les dijiste a todos en Acción de Gracias que yo estaba pasando por una fase, y que finalmente entraría en razón y me uniría a la empresa del tío Robert. Papá dejó su vaso de whisky, con las manos temblorosas. O tú, tía Sofía, cuando sugeriste que yo estaba escondiéndome de la verdadera responsabilidad, al iniciar mi propio negocio en lugar de casarme como tu hija. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír el hielo derritiéndose en las bebidas. Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria. ¿Les gustaría saber cuánto valgo en este momento, antes de la IPO? Antes de que las acciones salgan a bolsa. Giré la pantalla hacia ellos. El número tenía 8 dígitos antes del punto decimal. Varias personas jadearon. Mi prima María incluso dejó caer su tenedor. Pero eso no es lo mejor, continué, cambiando a mi correo electrónico. ¿Les gustaría saber quiénes son nuestros clientes más grandes? Las empresas que ya están usando los sistemas de interfaz de Neuroch.
Empecé a leer nombres, grandes empresas tecnológicas, corporaciones de la lista Fortune 500, contratos gubernamentales. Con cada nombre, observé cómo sus expresiones pasaban del shock a algo más, comprensión, entendimiento de lo mal que me habían subestimado. Y mañana, dije, guardando mi teléfono, cuando suene la campana de apertura en Wall Street, ¿ese número en mi cuenta? Va a añadir algunos dígitos más. Marcus se puso de pie, enderezándose la corbata. Olivia, mira, quizás empezamos con el pie izquierdo. Como tu hermano, podría ofrecerte algunas ideas valiosas sobre cómo gestionar este tipo de riqueza. Mi experiencia en banca. Siéntate, Marcus, dije en voz baja. Esto no es una negociación. Esto no es una oportunidad. Esto es yo mostrándoles lo que he construido, a pesar de todos ustedes, y dejando claro que ninguno de ustedes será parte de ello. Pero somos familia, protestó mamá. Familia, me giré para mirarla. ¿Fue familia cuando le dijiste a tus amigos que yo estaba, encontrándome a mí misma, en lugar de admitir que estaba dirigiendo una empresa? ¿Fue familia cuando papá me excluyó de la tarjeta navideña porque mis elecciones de carrera no encajaban con la imagen familiar? La valla publicitaria de afuera parpadeó, mostrando más titulares sobre las innovaciones de Neuroch. La luz azul proyectaba sombras en sus rostros, resaltando cada encogimiento, cada mueca. Mañana por la mañana, todos los principales medios de comunicación publicarán historias sobre Neurotech, sobre nuestra tecnología, nuestro crecimiento, nuestro futuro. Sobre mí. Y ni una sola de esas historias mencionará a la familia Martínez, porque ustedes eligieron no ser parte de este viaje. En cambio, eligieron burlarse de él. Cogí mi bolso, preparándome para irme. Pero tenía una cosa más que mostrarles. Ah, ¿y ese apartamento alquilado del que tanto les gusta bromear? Miren esto. Abrí otro correo electrónico en mi teléfono, lo giré para que pudieran ver la imagen adjunta. Era un acuerdo de compra para el ático del edificio residencial más exclusivo de la ciudad. El precio hizo que varias personas jadearan audiblemente. Cierro la compra la próxima semana. Pude haberlo comprado hace meses, pero quise esperar. Para probar algo, a mí misma, y a todos ustedes. ¿Probar qué?, preguntó papá, con la voz apenas un susurro. Sonreí, pero no había calidez en mi sonrisa. Que el éxito no se trata de presumir, se trata de construir algo real, algo duradero. Algo que ninguno de ustedes creyó que yo podría hacer. La habitación estalló en voces, preguntas, protestas, ofertas repentinas de apoyo y felicitaciones. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Disfruten el resto de la reunión, grité por encima del hombro. Tengo una empresa que dirigir. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, escuché el caos desatarse con toda su fuerza, las acusaciones, las discusiones, los intentos desesperados de entender lo que acababa de pasar. Pero ya había terminado de escucharlos. Tenía cosas más importantes en las que concentrarme. Mañana iba a ser interesante. La mañana de la hipo, me desperté antes de que sonara la alarma. El sol aún no había salido, pero la ciudad ya zumbaba con energía, o tal vez era solo mi propia anticipación lo que hacía que todo se sintiera más vivo. Me quedé junto a la ventana de mi apartamento, taza de café en mano, observando los primeros destellos del amanecer tocar la valla publicitaria de Neuroch. Mi teléfono había estado vibrando sin parar desde que salí de la reunión, 57 llamadas perdidas de miembros de la familia, más de 100 mensajes de texto, correos electrónicos, solicitudes de LinkedIn, incluso algunos intentos desesperados de contactarme a través de los canales oficiales de mi empresa. Los ignoré todos. En cambio, abrí un mensaje diferente, uno de Sarah Blackwood, enviado anoche: la sala de operaciones está eléctrica con el zumbido previo al mercado. Tu historia está en todas partes. ¿Lista para hacer historia? Sonreí, recordando el día en que ella creyó por primera vez en mi visión. Cuando todos los demás veían a una chica jugando con ordenadores, ella veía el futuro. Ahora, 5 años después, estábamos a punto de demostrar que todos los que dudaron estaban equivocados. Mi asistente personal, Maya, llegó a las 6:30 de la mañana en punto. Los coches esperan abajo, dijo, entregándome un café fresco y una tableta que mostraba los titulares de las noticias de la mañana. Todas las principales cadenas quieren una entrevista.
El artículo del Wall Street Journal sobre ti es tendencia en todo el mundo. Escaneé los titulares mientras bajábamos en el ascensor. La IPO de Neuroch está a punto de romper récords, de abandono universitario a pionera de la tecnología, la historia de Olivia Martínez, la próxima gran cosa de Silicon Valley sale a bolsa. El coche apenas se movía entre el tráfico matutino cuando sonó mi teléfono. Papá. La séptima vez que había intentado llamar desde el amanecer. Esta vez, respondí. Olivia, comenzó, su voz inusualmente incierta. Necesitamos hablar de lo de ayer. Estoy un poco ocupada ahora, papá. A punto de sacar mi empresa a bolsa. Eso es exactamente lo que necesitamos discutir. La familia tiene preocupaciones sobre... Las preocupaciones de la familia dejaron de importar en el momento en que todos ustedes decidieron que no valía la pena apoyarme, la interrumpí. Tengo que irme. La campana de apertura no espera a nadie. Colgué. Cuando llegamos a la bolsa, los flashes de las cámaras comenzaron de inmediato. Los reporteros lanzaban preguntas. Este era el momento. El momento en que todo cambió. Maya me tocó el brazo. Tu hermano Marcus está aquí, tratando de pasar la seguridad. Por supuesto que lo estaba. El banquero que llevaba dentro no podía resistirse a un evento de mercado importante, especialmente uno que haría que su hermana pequeña valiera más que toda la familia extendida junta. Que lo vea desde la zona pública, dije. Pero que no se acerque a la sala de operaciones. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de apretones de manos, entrevistas y preparativos finales. Luego, a las 9:29 de la mañana, me paré en la plataforma sobre la sala de operaciones. La campana ceremonial frente a mí. Las pantallas por todas partes mostraban el logotipo de Neuroch, nuestro símbolo bursátil listo para salir en vivo. Mi teléfono vibró por última vez, un mensaje de texto de mamá. Por favor, cariño, la familia necesita ser parte de esto. La reputación de tu padre. Apagué el teléfono. La cuenta regresiva comenzó, 10 segundos. Miré hacia la concurrida sala de operaciones, divisé a Marcus en el área de observación pública, su rostro una mezcla de asombro y envidia apenas disimulada. 5 segundos. En algún lugar de la multitud, escuché a alguien gritar, «¡Esa es ella!». La que llamaron un fracaso. 3, 2, 1. La campana sonó. Las pantallas explotaron con números. Nuestro precio de apertura, $180 por acción, ya más alto de lo proyectado. El frenesí comercial comenzó de inmediato. En cuestión de minutos, el precio subió a $220. Sara apareció a mi lado, sonriendo. «Felicidades, multimillonaria». Parpadeé. Los números seguían subiendo, $240, $255. Mi patrimonio neto aumentaba en millones con cada minuto que pasaba. «Señorita Martínez», gritaron los reporteros. «¿Cómo se siente ser una de las multimillonarias hechas a sí mismas más jóvenes en tecnología?». Me acerqué al micrófono, pensé en todas las cenas familiares donde me habían ignorado, en todas las reuniones donde había sido el ejemplo a no seguir. El éxito no se trata de demostrar que los demás están equivocados, dije. Se trata de demostrar que uno tiene razón, de creer en tu visión cuando nadie más lo hace. Las operaciones continuaron. Para el almuerzo, las acciones de Neuroch se habían estabilizado en $275 por acción. Mi teléfono, cuando finalmente lo volví a encender, había estallado con mensajes de asesores financieros, empresas de gestión de patrimonio, por supuesto, miembros de la familia. Un correo electrónico me llamó la atención, del tío Robert: «Siempre supe que tenías potencial. Quizás podríamos discutir algunas oportunidades de inversión». Eliminar. Otro de Marcus: «Hermanita, sin duda has demostrado tu punto. Ahora hablemos de cómo la familia puede apoyar tu éxito». Eliminar. Esa tarde, finalmente salí de la bolsa. La ciudad se sentía diferente de alguna manera, o tal vez era yo quien había cambiado. Maya me encontró en el coche. «Tu nuevo ático está listo. ¿Te gustaría verlo?». Asentí. Condujimos hacia la zona alta, pasando por el edificio donde mi familia se había reunido apenas ayer. La valla publicitaria aún brillaba intensamente: Neuroch. El futuro es neural.
Pero ahora también mostraba el precio de nuestras acciones, un recordatorio público de lo que había construido. El ático era todo lo que había soñado, espacioso, moderno, con vistas que hacían que la ciudad pareciera una pintura. Pero no quería llenarlo de muebles caros o arte llamativo. En cambio, había mandado convertir una pared en una enorme pizarra. Otra contenía 3 grandes monitores, un espacio dedicado a crear, a construir, a continuar lo que había comenzado. Tu padre volvió a llamar a la oficina, dijo Maya. La familia tendrá una reunión de emergencia esta noche. Están preocupados por las implicaciones. Caminé hacia la ventana, miré la ciudad que había conquistado. Que se preocupen. Que finalmente entiendan lo que se perdieron al subestimarme. Y las entrevistas, continuó Maya. Todos quieren saber la historia detrás del éxito de Neuroch. Sonreí, pensando en todos los jóvenes emprendedores que hay, en todos los soñadores a quienes se les dice que están perdiendo el tiempo. Prográmalas. Pero asegúrate de que entiendan, esta no es una historia de venganza. Se trata de visión. De creer en ti mismo cuando nadie más lo hace. De construir algo real mientras otros están ocupados presumiendo de cosas que no se han ganado. Mi teléfono vibró una última vez. Un mensaje de Sara, reunión de la junta mañana. Es hora de planificar el próximo capítulo. Respondí de inmediato, lista cuando tú lo estés. Porque este no era el final de mi historia, era solo el principio. Tenía más que construir, más que crear, más que demostrar, no a mi familia, sino a mí misma. Que tengan sus reuniones, sus exhibiciones superficiales de riqueza, sus intentos desesperados de mantener su imagen. Yo tenía trabajo que hacer. Trabajo de verdad. El tipo de trabajo que cambia el mundo. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que alguien le diga a su hija que está perdiendo el tiempo persiguiendo sueños, recordarán mi nombre. Recordarán a la chica a la que llamaron un fracaso. Recordarán lo que sucede cuando subestimas a alguien que se niega a rendirse. Recordarán que el éxito no siempre se ve como esperabas. A veces se ve como una chica tranquila con un sencillo vestido negro parada en una habitación llena de personas que creían saber más, demostrándoles a todos que estaban equivocados con una sola mirada por la ventana. A veces se ve así.